Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Los saluda su servidor, el ingeniero Eduardo Ruiz, cursante del posgrado Administración Estratégica en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El día de hoy vengo a hacer mi aportación en relación a los temas control estratégico y cultura organizacional. En este video vamos a revisar el significado del control estratégico y lo que se entiende por cultura organizacional. Vamos a revisar los principales elementos que integran a estos conceptos y explicaremos a grandes rasgos algunos de los factores que juega el control estratégico en el ámbito organizacional. Sin más preámbulo, entremos en materia. Comencemos por definir qué es el control. Según Fayol, citado por Melinkov, 1990, página 62, el control en una organización consiste en verificar que todo se efectúe de acuerdo al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos. El control tiende a señalar los errores a fin que se puedan reparar y evitar su repetición. Por su parte, Torres, 2015, página 240, refiere a que el control se encuentra incorporado en todos los actos que participa el ser humano. Esto implica mesura, prudencia, regulación, normas, leyes y dependencia. Cita además que el control es el árbitro del equilibrio, de la armonía y de los buenos resultados. La palabra control puede ser tendenciosa a tomarse como una palabra negativa, pues esta significa restricciones, limitantes y revisiones. Mas, sin embargo, en una organización debe existir una cultura positiva, de tal manera que el control se perciba como una oportunidad de renunciar a la independencia absoluta y dar paso al alcance de los objetivos comunes. El control es el quinto subproceso en el proceso administrativo y conforma la fase 3 del plan estratégico, mismo que se muestra en su pantalla, y que fue definido por Torres, 2015, en la página 235. Como podemos apreciar, el control es la última parte de cualquier modelo administrativo. Siguiendo con el marco conceptual de Torres sobre el plan estratégico, la fase de control y evaluación de resultados, fase 3, se divide en control estratégico y control administrativo. Ambos son bastante diferentes, pero a grandes rasgos, el control estratégico tiene un enfoque orientado al medio ambiente externo, es decir, analiza la industria y el lugar que tiene la empresa en esa industria. Por el contrario, el control administrativo tiene principalmente un enfoque interno. Estudia la forma de cómo influir en el comportamiento de los trabajadores, de tal manera que se alcancen los resultados esperados. Aunado a lo antes mencionado y adoptando la definición por Torres 2015 en su página 246, el control estratégico es a grandes rasgos todas las actividades de la gerencia dirigidas hacia la obtención de resultados reales que concuerden con los resultados esperados. Bien, continuando con el marco conceptual establecido por Torres, analizaremos los conceptos fundamentales de control. Como ya hemos analizado, el control es el proceso que consta de una serie de pasos cuya finalidad es garantizar que el desempeño real se ajuste a lo esperado o bien que los planes sean modificados según lo exijan las circunstancias. Esta definición es de Hampton, citado por Torres, 2015, página 246. Por su parte, la medición y evaluación forman parte del proceso de control. La medición es la asignación de numerales y números para representar propiedades, mientras que la evaluación tiene como antecedente la medición de los resultados esperados, que se comparan con la medición de los resultados reales y obtenidos. El control estratégico establece coordinación y orden de intereses diversos.
asegura el logro de objetivos y congruencia con especificaciones, favorece la creatividad e innovación, determina la eficiencia con que se utilizan los recursos, es regulador de actividades y de comportamientos, es un componente irrenunciable del plan estratégico, es factor motivacional para alcanzar y superar objetivos y es facilitador de ventajas competitivas. De ahí radica su importancia. En pocas palabras, el control es un facilitador, es un motivador y es un regulador dentro de cualquier organización. Bien, pasando a las fuentes de control estratégico, podemos referir que el control se dispone a obtener información de diferentes fuentes, por lo que para alcanzar los resultados esperados se debe tener cuidado de que la contextualización de los datos o de la información sea verídica, esté completa, sea actual, que no sea ambigua o tendenciosa. Importante mencionar que la información se puede clasificar de acuerdo a los siguientes criterios. Por su origen, que refiere a lo que es la información interna y externa a la organización. Por su fuente, que es la información primaria o secundaria. Por su carácter, esta puede ser pública o privada. Y por su estado, ya sea real o virtual. En cuanto a los criterios de evaluación del control estratégico, podemos referir que la evaluación es un criterio muy utilizado por las empresas de información periódica, que presentan rankings entre las empresas mejor posicionadas, centrándose en ciertos indicadores, tales como tecnología, innovación, salud financiera, responsabilidad social, crecimiento, estrategia, marketing, entre otras. Los costos de control. En las operaciones organizacionales todo lleva un costo. Sin embargo, los costos de control son difíciles de calcular en la vida real. Mas, sin embargo, estos se pueden reducir a su mínima expresión haciendo uso de la experiencia de la gerencia y del personal, así como de la tecnología. Se deben considerar algunos principios dentro de los costos de control, como no exceso, no escasez de información, que no sea tan oneroso y que no sea demasiado restrictivo el control. Cabe mencionar que una forma de evaluar la cantidad de controles organizacionales formales necesarios es comparando los costos con los beneficios. Los controles se tipifican de distintas maneras, pero las clasificaciones más conocidas son por su alcance, métodos primarios y enfoque sistémico. La clasificación por su alcance es utilizada en el plan estratégico, precisamente por tener un enfoque estratégico. Este considera al control estratégico, al control táctico y al control operativo. Otra clasificación es la de métodos primarios, que tiene un enfoque estratégico y administrativo. En esta tipificación encontramos al control mecanicista, al control orgánico, al control de mercado, al control financiero y contable y al control basado en la automatización. Finalmente, otra clasificación de control es el enfoque sistémico, que básicamente es el control administrativo. Por ende, es el tipo de control organizacional más utilizado. Según Torres 2015, página 267,
Los principales síntomas de una empresa fuera de control son los siguientes. Una dirección muy poco estricta, es decir, la gerencia no valora la necesidad y suelen caer en malos ejemplos para el resto del personal. Ausencia de políticas. Falta de estándares previamente acordados. Administración tipo despidos, que es cuando los empleados no se sienten seguros al reportar malas noticias. Otro sería la falta de revisiones periódicas, es decir, no se evalúa el desempeño, malos sistemas de información y falta de ética cultural. Aquí hemos abordado los conceptos, los factores y los elementos que integran al control estratégico. Ahora hablaremos de lo que es la cultura organizacional. Nos preguntaremos, ¿qué es la cultura organizacional? Para García y Dorland, citado por Gastelum, 2007, página 63, la cultura organizacional es la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa. Hay definiciones presentadas por varios autores y la mayoría coinciden en que la cultura organizacional es todo aquello que identifica a una empresa. Los principales elementos que la conforman son los valores, las normas, que son las pautas de comportamiento que guían a las personas, las creencias, que son las concepciones que se tienen de la propia empresa, el lenguaje, que refiere a la nomenclatura de palabras o formas de expresión, los mitos, que dan cabida a las leyendas de personajes y de la misma organización, los ritos, que refiere a ceremoniales que se realizan en la empresa, y las costumbres, que es la forma habitual de comportarse dentro de la organización. La cultura de cada empresa es única, pero existen tres dimensiones importantes para evaluarla, mismas que fueron definidas por Killman, Saxton y Serpa 1986. Estas son la dirección, la fuerza y la amplitud. La dirección, que es la orientación que tiene la cultura hacia la misión, visión y los objetivos estratégicos. La cultura se puede clasificar en lineal o contraria a la situación de la empresa. La fuerza es el grado de influencia que ejerce la cultura sobre la gente. Si la cultura determina la conducta de la gente, decimos que es fuerte. Caso contrario, es débil. Y finalmente la amplitud es el grado en que la cultura es compartida por el personal. Si es muy compartida, decimos que es homogénea. Caso contrario, sería heterogénea. Esto según Torres, 2015, página 303 y 304. Como conclusión, respondamos a las siguientes dos interrogantes. 1. ¿Qué elementos del control estratégico crees que sean los más importantes? 2. ¿Por qué es importante que todos los miembros de la organización conozcan los propósitos estratégicos? Bien, respondiendo a la primera pregunta, en lo personal considero que todos los elementos son importantes al complementarse unos con otros. Mas, sin embargo, el proceso de control se basa principalmente en la medición y evaluación. Sin estos, el control no tendría sentido. Recordemos el principio de calidad que dicta: lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla simplemente no se puede mejorar. Por otro lado, y dando contestación a la segunda pregunta sobre la importancia de que los empleados conozcan los propósitos estratégicos de la empresa, podemos referir que cuando el personal de X firma no conoce estos propósitos, su potencial laboral automáticamente se centra en la realización personal, es decir, en el logro de sus propios ideales. Sus propósitos estarán arraigados solo en las recompensas económicas y no como parte del beneficio que la empresa puede obtener, limitando al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos de la organización.
Bueno, finalmente llegamos a la parte de las referencias de las cuales nos basamos para abordar estos temas sobre el control estratégico y cultura organizacional. Por si tienen algún interés en particular, pueden investigarlo directamente en estas fuentes. De antemano, muchas gracias.